Hace un par de semanas vi por primera vez en mi vida El Exorcista. He tardado 23 años en verla, ya que yo, al igual que muchos otros niños de mi generación, crecí traumatizado por el screamer de la mecedora con la cara photoshopeada de Regan, que posiblemente habré puesto en pantalla. Mi mayor pesadilla de niño era ir de noche a oscuras a por un vaso de agua y que se me apareciese la niña del Exorcista, que por cierto, Smash. No como ahora, que mis peores pesadillas son la agencia tributaria, que me dé un cólico de la nada, o despertarme un día cualquiera para darme cuenta de que estoy en Sofía. Where am I? You don't know where you are? No. You're in Bulgaria. No, no, no. Pero ahora que soy más viejo que un loro, me he armado de valor y he decidido ver la película. Que por cierto, ha envejecido fatal. Pero ese no es el tema ahora. Mientras veía el filme, por primera vez me di cuenta de que El Exorcista tenía muchísimos paralelismos con Jujutsu Kaisen y plagiaba en muchos aspectos a la obra de Gege Akutami. Pero una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos con la sinopsis. Por cierto, este vídeo tiene spoilers tanto del Exorcista como de Jujutsu. El Exorcista empieza en Irak, donde unos americanos encuentran una monedita y un llaverito, los cuales son unos objetos malditos. Así es, como los dedos de Sukuna. Bueno, las protagonistas son esta madre y su hija, que tienen un pastizal. Por cierto, me parecen muy buenos los planos de la madre por la casa. Parece mentira que filmasen esta película en Cracovia. Porque sí, El Exorcista fue filmado en Polonia, al igual que grabaron Titanic en Eslovaquia. Ahora os presento al padre Karras, quien es la copia descarada de Itadori. No de Sukuna, solo de Itadori. El padre Karras tiene una fuerza física muy por encima de la media, al igual que Itadori, ya que fue boxeador. Él también perdió un miembro anciano de su familia, que era el único que tenía contacto con él, y también tiene muchísima empatía y se preocupa por los demás. Es píxel por píxel Yuji Itadori. Pero, ¿qué es Itadori sin Sukuna, verdad? Pues el símil de Sukuna, poseyendo a Itadori, es el demonio que posee a Regan, el cual es la copia más descarada de todas. Porque el demonio le demacra el aspecto a Regan, habla con una voz grave y dice barbaridades, al igual que hace Sukuna. Que por cierto, todo este arco de los inicios de la posesión de Regan está cargada de la comedia y fanservice característicos de los shonen. Bueno, Regan, vamos a... ¡Largo de aquí! ¡La cerda es mía! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho? La cochina de tu hija. ¡Nashe! 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 Por cierto, Regan acaba tirando al judío por la ventana. Creo que esto es algo más de Tokyo Revengers. El caso es que los médicos se reúnen para recomendar un exorcismo. Ya sabéis, lo que cualquier médico mínimamente profesional haría. Pero esto provoca la batalla final, la cual es idéntica al arco final de Jujutsu Kaisen. El padre Karras acude a derrotar al Sukuna loliconero con un superior suyo de pelo blanco. Así es, este es el plagio de Gojo Satoru. Mientras el Gojo octogenario le planta cara al demonio, este se la pasa atormentando al padre Karras, al igual que hace Sukuna con Itadori. Pero el Satoru Gojo pensionista muere a manos del Sukuna asaltacunas, igual que en el manga. Después de esto, Karras se encabrona y le infla a hostias a Sukuna, despertando su expansión de dominio cuerpo a cuerpo. Y este será el final del manga de Jujutsu Kaisen. Ya veréis, guardad este clip. Al final, el espíritu entra en el cuerpo del padre Karras. Ahora sí que es el plagio total, Sukuna e Itadori compartiendo cuerpo.
pero lo han puesto al final para que no se note. Y bueno, esto ha sido El Exorcista. Pocas copias más descaradas he visto yo en mi vida. Y seguro que los fans intentarán poner la excusa de que El Exorcista salió antes que Jujutsu Kaisen. Pero bueno, es la típica excusa que ponen siempre. Si os ha gustado, dadle a like, comentad y compartid el vídeo para que la gente vea la verdad y que estos sinvergüenzas no sigan copiando otras obras sin consecuencias. Seguidme en Twitter e Instagram para estar en contacto. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. Por cierto, este mes se ha estrenado una nueva película del Exorcista. No vayáis a verla. Id mejor a ver la de Five Nights at Freddy's. Toy Chica es la única animatrónico que lleva ropa la cual es un short, que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. A Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy y está claro por qué lo han hecho. Es la favorita de muchos hombres. Por la mayoría de los hombres, Toy Chica es considerada la única animatrónico que es muy sexy y está claro, tiene unas curvas que cualquier hombre quisiera.